2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes? Soy la profesora Beni Calizaya y les doy la bienvenida a este espacio de aprendizaje para primero de secundaria en el área de ciencias sociales. El tema que trataremos el día de hoy es la geografía económica. Iniciemos. Recordemos que en la anterior clase habíamos hablado sobre la relación entre dos ciencias, la geografía y la economía, ya que toda actividad económica se da en un determinado espacio geográfico, porque es ahí de donde se obtienen los recursos necesarios para cubrir las necesidades, desde las más básicas como vestimenta, alimentación, vivienda, hasta las necesidades que tú tienes ahora en casa. Si piensas en este momento en vestimenta, por ejemplo, no solo tienes que cubrirte de algo, sino buscas una ropa en específico para una actividad. O en vivienda, también cada quien tiene esta especificación de las características que uno requiere. Así también en otras necesidades que antes no existían y ahora sí las tienes. Y es así también con la evolución de las organizaciones en las sociedades que nace ya esta nueva ciencia, la geografía económica. Para entender mejor la geografía económica debemos ubicarla, de dónde sale y cómo es que nace. Iniciemos recordando qué es geografía. La geografía era una ciencia que estudia el medio natural y los fenómenos producidos por el ser humano en la Tierra. A partir de esta concepción que tenemos, la geografía puede dividirse en dos, la geografía física y la geografía humana. En la geografía física vamos a encontrar lo que es la geomorfología, la hidrografía, la climatología y la biogeografía. En la geomorfología nos va a hablar sobre las características de la superficie terrestre. En hidrografía vamos a encontrar los océanos, lagos, ríos, glaciares y aguas subterráneas. Climatología, los efectos de clima en este espacio geográfico. Y la biogeografía van a estar en animales y plantas silvestres. Podemos observar en esa primera parte elementos como bióticos y abióticos. En la geografía humana tenemos la geografía lingüística, la geografía de la población, la geografía cultural, la geografía política y la geografía económica. Empecemos detallando cada una de ellas y cómo se da esta relación con la geografía. En la geografía lingüística tenemos ya la diferencia de idiomas por cada región. Hazte una pregunta o en afirmación. Cuando nos dices el lugar de donde vienes, te identifica en una forma de hablar. Y si hablas, por decir, el idioma español o el idioma inglés, también existen características propias de un determinado idioma, como por ejemplo los modismos, los dialectos o las acentuaciones. En Bolivia, por ejemplo, alguien que proviene de La Paz, otro de Tarija, otro de Santa Cruz, vamos a poder identificar ciertas características particulares en su forma de hablar. La geografía de la población. Junto con la demografía, estudian las características de esta población en un determinado lugar y a través del tiempo. Cómo se da su crecimiento, cuáles son las preferencias que tienen para hacer este crecimiento poblacional. Por ello, una herramienta importante para ello es el censo. En él pueden describir cómo se van variando este tipo de características en la población. La geografía cultural. Para ello, el paisaje es clave, porque el paisaje nos da una impronta de cómo se desarrollaron los habitantes que vivían anteriormente ahí o los que viven actualmente. Como ejemplo de ello podemos tener a Tiwanaku, tal vez los incas o yendo un poco más allá, Egipto. Cada paisaje nos muestra una forma de vida y características de esta cultura. Continuando tenemos la geografía política. Este hace más referencia a la división política, a la relación de Estado y población. Vamos a ver límites y otras características ya de mapas, por así decirlo.
Es por ello que llegamos ya a una definición de geografía económica, que es la ciencia social que estudia la relación del espacio geográfico con las actividades económicas. Estas actividades económicas que, como recordamos, van desde la producción de los bienes y servicios, que pueden ser consumidos tal y como están o transformados a través de herramientas, de técnicas y tecnología, para cubrir, ya sabemos, las necesidades que han ido multiplicándose y evolucionando cada vez más de acuerdo a la organización de las personas. Luego pasaríamos a la distribución y al consumo de estos bienes y servicios. Esto también tiene mucha relación con el aprovechamiento de estos recursos naturales, con la localización de estas actividades económicas, es decir, en qué territorios tenemos más actividades económicas y en dónde menos. La importancia de los sectores económicos para el desarrollo económico de cada país, la producción y población empleada. Si tenemos un sector que tiene una fuente de recursos económicos y además genera empleo para la población, pues va a generar mayor población empleada, a diferencia de otro que no tenga las mismas características. ¿Ven qué tan importante es el espacio geográfico para esta producción económica y, a consecuencia, para el desarrollo económico de un país? La actividad económica de la población. Eso también va a ir relacionado con el espacio geográfico, ya que por sus características va a haber una actividad económica de preferencia o que tenga mayor fuerza que las demás. Y por último, vamos también a poder estudiar por qué se da esta desigualdad entre riqueza entre los países. Identifiquemos cuál es la diferencia entre economía y geografía económica, porque hasta ahora parece algo muy similar. En cambio, la economía se va a ir a específicamente estudiar a la ganancia o pérdida de activos. En cambio, la geografía económica va a ver estos cambios, sí, pero su impacto además social, su impacto cultural y su impacto en otras áreas del espacio geográfico. La geografía económica también se deriva en otras áreas más, en otras ciencias más. Tenemos la geografía agrícola, tenemos la geografía de la pesca o la geografía minera. En ellas, por ejemplo, vamos a ver cómo se da la relación entre el agricultor con el espacio geográfico, entre el pescador con el espacio geográfico y también ya las industrias o las empresas que interfieren en ello. La geografía minera, cómo se da la extracción de estos minerales, la geografía del comercio, la compra y venta a través de un dinero que se da actualmente. También va a estar la geografía de los recursos naturales, identificando en qué espacios tenemos mayores recursos. La geografía ganadera, vamos a ver qué tipo de ganado es el más fiable, es el más viable para un tipo de espacio geográfico. Van a estar también la geografía forestal, donde lo principal son los árboles. Estos que nos dan también el oxígeno, generan una adaptación para que no sea muy seco ni muy húmedo a la vez este espacio geográfico. La geografía industrial, porque como vemos las sociedades han ido evolucionando tanto y su crecimiento ha sido tal que ya tenemos transnacionales o empresas muy grandes que van a cubrir nuestras necesidades. La geografía de los transportes, van a identificar por dónde tiene que ser el sistema vial, obviamente para cubrir la necesidad de movimiento que tenemos. Y la geografía turística también entra en ello. Van a hacer acciones o movimientos para identificar qué espacio geográfico puede convertirse en un destino turístico. Por último, vamos a ver la importancia de la geografía económica. A través del estudio que realiza, podemos ver las diferencias de desarrollo económico de un sector a otro. Es por ello que este es tan importante para lograr un desarrollo económico igual o en crecimiento para los países. Para la valoración, debemos recordar que toda actividad económica tiene consecuencias positivas y negativas en nuestro medio ambiente. Por ello, como seres humanos que habitamos en este hermoso planeta, debemos tomar acciones en beneficio y cuidado del planeta Tierra.
desde acciones chiquititas, como el reciclaje, o hasta acciones más grandes, como impulsar acciones de prevención y cuidado para nuestro planeta Tierra. Ejemplo, puedes impulsar acciones efectivas en tu hogar, en tu unidad educativa o en tu comunidad para el cuidado y prevención. Con ello terminamos la clase del día de hoy. Soy Benica Visaya y nos vemos en otra oportunidad. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.